De todas maneras, la historia es imprescindible cuando uno habla de cualquier tema, ¿cierto? Pero como este tema es tan largo, yo voy a hablar así súper rápido de la historia. Entonces, ¿qué tenemos que decir acerca de la historia de la reanimación? Que básicamente es un tema que, aunque se sabe mucho de ella hace muchos años, realmente hace pocos años que estamos hablando de manera seria de reanimación y con estudios al respecto de la misma. Desde 1963 se conformó el primer comité de la AJA para hablar de reanimación, pero miren que fue hasta hace solo 35 años más o menos que se conformó el primer grupo pediátrico. Se formaron muchos grupos en el mundo, en Europa, en América, en Oceanía, en Asia, y todos estos grupos se unieron para tratar de hacer una unificación de todas las guías al respecto de la reanimación. Y se conformó hacia los años 90 un comité que se llama la ILCOR, que es la que se reúne cada 5 años y mira qué hay en el mundo de discrepancias y trata de unificar. De todas maneras, ustedes saben que poner al humano de acuerdo es muy difícil. Entonces, aún así siguen habiendo diferencias en algunos aspectos en las guías de reanimación europeas con las americanas, por ejemplo, y es por esto que nosotros nos vamos a guiar básicamente en las guías de la Academia Americana del Corazón, las guías de la AJA, que ustedes bien saben, este año fueron renovadas y estamos estrenando actualización de las guías para el año 2015. Es importantísimo que conozcamos que el paro en pediatría es muy diferente al paro en los adultos. Estas diferencias en el paro en pediatría hacen que las personas que atienden niños tengan que tener esa sensibilidad para saber a qué se están enfrentando. Lo primero que hay que decir es que el paro en pediatría es muy raro, es un evento bastante raro que ojalá pues no le toque a uno en la vida. De manera extrahospitalaria solamente se presentan 8 a 10 casos aproximadamente por cada 100.000 personas. Miren que la incidencia pues es muy bajitica. Usualmente se presenta en sitios no públicos, o sea, en las casas. La edad alrededor de los 3 a 6 años más o menos. Pero miren esto que tan interesante, que es lo que hace que el paro extrahospitalario tenga un pronóstico tan ominoso. Y es que la mayoría de estos paros, primero, no son presenciados. Hasta el 70% de los paros en pediatría no son presenciados. Y solamente 1/3 reciben atención prehospitalaria. Y eso que estamos hablando de un estudio epidemiológico realizado en Estados Unidos, donde se hacen muchas campañas a este respecto. Nosotros, pues que tenemos poca educación a la comunidad en estas áreas, podemos tener incluso un desenlace peor. E incluso ellos notan que el uso del DEA, del desfibrilador externo automático para pediatría de manera extrahospitalaria, es casi nulo. Yo creo que nosotros es nulo, ¿cierto? La supervivencia entonces por eso se ve muy afectada y miren que la posibilidad de que un niño que hace paro extrahospitalario sobreviva si es un lactante es de solo el 4%. Y eso va mejorando un poquito con la edad, pero hasta la adolescencia lo más que mejora es del 13%. Tiene una gran mortalidad. Entonces, así sea un evento poco frecuente, que poco nos va a tocar, hay que estar preparados porque la supervivencia es muy baja. De manera intrahospitalaria, aquí ha cambiado un poquito la epidemiología y vemos que pues aumenta mucho la incidencia, obviamente pues en el hospital está la gente que está enferma, entonces aumenta casi hasta 250 casos por cada 100.000 admisiones pediátricas y hay unos datos muy interesantes. Por ejemplo, a través de los años ha cambiado dónde ocurren los paros en el hospital. Antes ocurrían casi todos en los servicios de urgencias o hospitalización. Actualmente la gran mayoría de los paros cardiorrespiratorios pediátricos ocurren afortunadamente en la UCI. El 90% de los paros en un hospital pediátrico ocurren en la unidad de cuidado intensivo. Pero quedan otro poquito que ocurren en el servicio de urgencias, la otra mayoría, y algunos en el servicio de hospitalización. La supervivencia del paro intrahospitalaria es muy diferente cuando cuando no estamos hablando de la UCI, en las áreas de hospitalización de urgencias, es baja, es mucho más baja que la que los reportan los adultos para la supervivencia del paro. Y eso tiene una explicación clara. La verdad es que el paro en pediatría es un evento poco frecuente. Eso hace que la capacidad de entrenamiento y reentrenamiento que tengamos en esta entidad haga que cuando uno le llegue, uno quiere morir del susto, porque es una cosa que uno casi no ve y el estrés que eso genera es mucho. La otra cosa es que miren que de 100 paros que ocurren en un hospital cualquiera, póngale el Hospital San Vicente, de 100 paros que ocurren en ese hospital, solamente 3% de ese 100 van a ser pediátricos. El otro 70% van a ser de adultos, o sea que la capacidad de entrenamiento en adultos es mucho más alta. Y este dato me parece muy bonito y es que el 90% de todos los paros en pediatría ocurren en servicios no especializados en pediatría, o sea, en los hospitales de ustedes, en los hospitales de primero, de segundo nivel, es donde ocurren la gran mayoría de los paros. Eso hace que sea personal menos capacitado para la atención de niños y que muy probablemente eso tenga repercusión en el pronóstico de estos pacientes.
La causa del paro en pediatría es muy distinta a la causa del paro en los adultos. Vemos que en los niños la gran mayoría de los paros es por causa respiratoria. Miren que más o menos la mitad de los paros en los niños es de causa respiratoria, enfermedades de origen respiratorio que evolucionan a la falla respiratoria y desencadenan finalmente en paro. Tenemos así que en el paro extrahospitalario hay otra entidad muy importante y es el síndrome de muerte súbita del lactante, que ustedes ven que es más o menos el 23% de los pacientes presentan son causadas por este síndrome. Y es un síndrome que desafortunadamente son los niños gorditos, bonitos, bien alimentados y aliviados, que se acostaron aliviados y se levantaron muertos. Cuando ocurre este síndrome, la posibilidad de supervivencia sin secuelas neurológicas es casi de cero. Por lo tanto, su prevención se hace una estrategia de gran importancia en salud pública. El trauma da cuenta más o menos del 20% de los casos en ambos escenarios. El choque hipotensivo es muy importante como causa de paro intrahospitalario en los pacientes pediátricos. En el extrahospitalario el ahogamiento sigue siendo muy importante, ahogamiento en piscinas y ahogamiento por objetos pequeños, lo que llamamos comúnmente pues como la obstrucción de vía aérea superior. Las causas neurológicas que ustedes hablan, los eventos posictales, los estatus convulsivos, algunas enfermedades neurometabólicas y otras causas menos frecuentes en las cuales incluyen las enfermedades cardiovasculares, las cardiopatías, que uno se asusta mucho pensando que las cardiopatías le van a llegar a uno pues todas, y realmente eso es poco frecuente que suceda y como causa de paro realmente tienen una baja incidencia. De todo esto que sacamos, una conclusión fundamental y es que el paro en pediatría muy rara vez es un episodio súbito. Si yo aquí me caigo y me desmayo, seguramente me dio un paro y la causa podrá ser lo más probable cardiovascular. Pero en los niños es muy raro uno ver pues un niño que está contento, alegre y brincando y de repente pum, hizo un paro. Lo más probable en ese niño o es que se obstruyó la vía aérea por un cuerpo extraño, ¿cierto? Que eso sí puede dar un paro súbito, o tiene una cardiopatía y es una arritmia en cuyo caso pues a lo mejor ese niño ya lo venían siguiendo de alguna manera en su tratamiento, pero la gran mayoría de los niños nunca es un episodio súbito y ya eso está incluso estudiado. Hay estudios muy bonitos que muestran que las 6 horas antes de que un niño realice un paro, ese niño tenía signos que estaban determinando que ese paciente se iba a deteriorar. 6 horas. ¿Qué hace una mamá en esas 6 horas previas? Mínimo lo lleva a urgencias. Eso no tan de malas que uno lo ve. Pues porque todos llegan ahí vivitos a urgencias y a uno es al que le toca revisarlos. Por eso hay que abrir mucho el ojo en los pacientes de urgencias o de hospitalización, porque en estos pacientes los signos son realmente evidentes a los médicos. ¿Cómo se desarrolla el paro en pediatría? Usualmente hay una noxa que puede ser de cualquier etiología como las que ya revisamos, evolucionan a la falla respiratoria, usualmente con hipoxemia e hipercapnia. Casi el 100% de los pacientes hacen primero bradicardia y desencadenan en asistolia, que es el principal ritmo de paro en pediatría, o pues en algunos otros ritmos de paro. Dependiendo la causa del paro, también la sobrevida es distinta. Si nosotros logramos coger el paro cuando solamente es respiratorio, es decir, el niño deja de respirar, hace una apnea, no respira, cuando lo cogemos ahí, el paciente no ha alcanzado a hacer bradicardia, la posibilidad de supervivencia es muy alta, de mayor al 90%. Pero cuando ya el paciente hace bradicardia, ya la hipoxia generó bradicardia, que eso va de la mano, pero en segundos en los niños, la posibilidad de supervivencia va bajando al 60%. Cuando ya tenemos un ritmo de paro, es decir, tenemos una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia, la posibilidad de supervivencia baja muchísimo. Para la actividad eléctrica sin pulso, la sobrevida es máxima del 40% y para la sistolia baja al 20%. Y esos dos ritmos son los más frecuentes cuando el niño hace paro cardíaco. Y cuando tenemos FB y TB, fibrilación o taquicardia, vemos que nosotros pensamos que eso es absolutamente raro en pediatría, pero actualmente con el mayor uso de desfibriladores para la atención del paro en pediatría, hemos podido tener una epidemiología como un poco más confiable y se ha encontrado que hasta el 30% de los pacientes pueden tener como ritmo inicial de paro una FB o una TB. Y como ritmo desencadenado, es decir, que usted haga una actividad eléctrica sin pulso y durante la reanimación haga una FB o una TB, el 7%. Ahí es diferente la cosa. Si uno es el ritmo inicial de paro, la posibilidad de supervivencia es un poquito mejor, hasta el 40%, porque existe el desfibrilador, ¿cierto? Pero si es como un ritmo desencadenado, eso ya tiene muy mal pronóstico. O sea, usted empieza a reanimar una actividad eléctrica sin pulso y ese niño le entra en FB o en TB, casi que vaya echándole los santos óleos, porque ahí pues es poco lo que se puede hacer.
La cadena de supervivencia ha sufrido algunas variaciones a través del tiempo en pediatría. Esta cadena se creó para las guías del 2005 con la intención de crear unos eslabones que permitieran pues garantizar que las personas tuvieran una atención encaminada a garantizar su supervivencia en casos de paro cardiorrespiratorio. En los niños, ustedes ven que el primer eslabón de la cadena siempre es la prevención. Ese eslabón es fundamental porque es que cuando un niño ya hace paro se le cae la supervivencia muchísimo, entonces lo mejor es que no lo haga. El segundo eslabón en el 2005, ese es un cambio muy radical que hubo para las guías del 2010, que fue que empezábamos siempre con 2 respiraciones de rescate hasta el 2005, hasta el 2010. Y a partir del 2010, y hacemos la reanimación avanzada. Y se incluyó en el 2010 un quinto eslabón que hace referencia a los cuidados postparo. Para el 2015, la cadena de supervivencia pediátrica queda igualitica. Para adultos, ustedes pues ya lo deben conocer, se agregó para la atención de paro intrahospitalario un nuevo eslabón que es muy similar al de los niños, les dio como envidia, porque este es el de observación. Resulta que es que los adultos también cuando están hospitalizados uno le tiene que observar mucho porque probablemente ese paciente va mostrando signos antes de terminar en el paro cardiorrespiratorio. Entonces, el primer eslabón de la cadena es la prevención. La prevención se hace súper fundamental, como ya les dije, y básicamente está enfocada en estos 5 campos. En la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante, que ustedes bien saben y deben difundir la información entre sus pacientes y sus familiares, que la estrategia más conocida es dormir de espaldas, ¿cierto? Dormir boca arriba. Todos los niños menores que no puedan pues voltearse solitos, los menores de 1 año, deben siempre dormir boca arriba, nunca boca abajo. Eso es una de las estrategias más importantes. Prevención del ahogamiento con todas las normas que ahora hay para las piscinas y para los juguetes que no deben tener pues ciertos objetos de tamaño pequeño para evitar las obstrucciones por juguetes. La prevención del trauma y las intoxicaciones y la prevención del maltrato, que es muy importante. Todo eso, miren, como encaminado al paro extrahospitalario. Y de manera intrahospitalaria se creó una medida muy importante que son los equipos de respuesta rápida. Estos equipos se crearon para las guías del 2010 y siguen con vigencia, y en las guías actuales ya tienen una mejor evidencia que lo que tenían antes. Estos equipos de respuesta rápida consisten en que todos los hospitales que atiendan niños en salas de hospitalización, que esa es la recomendación pues que hace finalmente la AJA, los que tengan salas de pediatría, deben conformar un equipo diario de respuesta rápida, que básicamente se debe conformar por una persona con experiencia en tratar niños, es decir, un médico general, pediatra, etcétera, pero un médico está en la capacidad de la atención de un niño, y por una enfermera jefe, pues una enfermera profesional. ¿Cuándo se activa ese equipo? Lo que pretende ese equipo es que en el hospital se haga una sensibilización a las enfermeras, a las auxiliares de enfermería, a las personas que tienen que ver directamente con el paciente sobre cuáles son aquellos signos que deben alertarnos de manera urgente para que un paciente sea reevaluado durante cualquier momento del día o la noche. Y hacen énfasis en estos 4 puntos: la vía aérea, la respiración, circulación, el estado de conciencia. Como ustedes lo ven ahí, básicamente son las alteraciones que pudieran llegar al traste con la vida del paciente en caso de presentarse. Si una auxiliar de enfermería detecta cualquiera de estos signos en un paciente hospitalizado, debe activar el equipo de respuesta rápida. La intención de ese equipo es que la persona que está responsable de atender ese llamado debe acudir en los próximos 15 minutos. Ese es el tiempo que se ha estipulado para la atención de un equipo de respuesta rápida. Es decir, si está tomando un tinto, pues déjelo enfriar para más tardecito, porque tiene que ir a atender ese paciente y evaluar si el paciente amerita alguna intervención o no la amerita. En el Hospital Pablo Tobón Uribe se realizó un estudio que se publicó en el 2013 sobre la descripción, realmente es un estudio descriptivo sobre los equipos de respuesta rápida que en el hospital están muy, muy bien formados en este momento, y encontramos cosas muy valiosas de estos equipos. Encontramos, por ejemplo, que la frecuencia de activación es alrededor de 5 a 10 por mes, y esto considerando que en el hospital hay cubrimiento de pediatra a las 24 horas y son por ahí 5 pediatras por día. Entonces, quiere decir que de todas maneras los niños en cualquier momento pueden presentar cualquier alteración en sus signos vitales que amerite ser reevaluado. El tiempo de respuesta se observó que fue de 4.9 minutos, y los signos que hicieron que los pacientes fueran reevaluados fueron principalmente la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, con una supervivencia total de estos pacientes en que se activó el equipo del 88%. Esto pues era simplemente descriptivo, pero nos ayuda a observar que sí se puede. O sea, en los hospitales que nosotros tenemos usualmente sí puede conformarse estos equipos. Lo más importante es
sensibilizar a las personas que están trabajando con los niños para que lo activen en el momento en que se necesite y no cuando ya el paciente esté en paro. Dentro de esta prevención, entonces, hacemos parte del reconocimiento del paciente en paro. Vea, en pediatría resulta que una de las cosas más difíciles es convencer a un médico que un niño está en paro. Eso es dificilísimo. Un niño ahí morado en paro y el médico todavía le quiere hacer una nebulización, todavía quiere aspirarle los moquitos. O sea, yo no sé, eso es como, debe ser como un mecanismo de defensa del humano a resistirse a pensar que un niño puede hacer paro. Por eso es tan importante seguirse y guiarse a la guía. Ya actualmente se eliminó en las guías de 2010, eliminamos el MESH, que era el miro, escucho y siento. Nos dimos cuenta, o se dieron cuenta pues los que estudian de esto mucho, que el MESH tarda muchísimo tiempo en usted darse cuenta pues si el airecito sí le sopla el cachete, si usted sí ve que se le infla o no el pecho. Entonces eso se eliminó y se cambió por el reconocimiento guiado en estos 3 aspectos. El primero es que no responde. Entonces llamamos al niño como de una manera vigorosa, de modo que el niño se despierte de una manera adecuada. Si el paciente no abre sus ojitos, no se mueve, no responde, quiere decir que cumple el primer criterio. Luego vamos a ver si no respira. Eso simplemente se hace observando la excursión torácica del paciente desde cualquier ángulo donde usted esté. Ojalá descubriendo pues un poquito el pecho del paciente. Afortunadamente ustedes ven que los niños, el patrón respiratorio es de una manera tal que es fácilmente reconocible si un niño respira o no. Y en ese respira o no respira se incluye el jadeo o boqueo como una respiración no efectiva. El jadeo es esta respiración que es bradipneica, superficial, no efectiva, que parece como el último suspiro que un paciente estuviera dando porque realmente son sus ultimitos suspiros y se considera como no respira. Y por último vamos a verificar el pulso del paciente. El pulso se debe verificar en máximo 10 segundos, usted se toma 10 segundos para esa verificación. Y no es requisito que lo haga todo el mundo, entonces las personas legas no lo hacen y los trabajadores de la salud que no sepan tomar pulso en pediatría, pues mejor no lo tome, porque muy probablemente usted puede tener confusiones. Tomar el pulso en pediatría requiere entrenamiento, requiere que usted todos los pacientes que evalúa sanos, les tome el pulso para que cuando le llegue el paciente en paro, usted esté seguro que lo que no está sintiendo es porque no tiene pulso. Ahí es una de las limitantes importantes en el reconocimiento. El médico empieza a tomar el pulso y ni sabe sí o no, porque está sintiendo el de él, porque será que aquí sí está el punto donde se toma. Entonces, por eso se debe tomar cuando uno está entrenado. Se sabe que no hacer compresiones es mucho más riesgoso, no hacer compresiones en un paciente que realmente tiene pulso es más riesgoso que hacer compresiones en un paciente que sí tiene pulso. Lo máximo que puede pasar si usted le hace compresión a un paciente con pulso es que él se despierta y le digo, no ve, yo no estaba en paro realmente. Me desperté con el impulso, o el niño empieza a llorar, pero de lo contrario usted no va a tener ninguna otra complicación. El pulso ustedes conocen, en los menores de 1 año se debe tomar en la región braquial. En los mayores de 1 año usted puede decidir si femoral o carotídeo, dependiendo pues la comodidad con que usted se sienta con esos pulsos. Entonces vamos en el reconocimiento y este es un chip que ustedes tienen que tener en la cabeza. Pues hay cosas que uno tiene que tener así como que A igual a B, A, ¿cuál sería el ejemplo? No sé, bueno, como que 1 más 1 es 2, así. Cosas que uno tenga en la cabeza muy estructuradas y es que usted reconoce un niño en paro y lo que se le tiene que venir a su cabeza es que va a hacer compresiones cardíacas. Paro igual, compresiones, nada de que hagamos una nebulización, miremos a ver si le damos unos golpecitos en el pecho, aspirémoslo, pongamos la colita nasal a veces, no. Reconocimiento del paro es igual a compresiones cardíacas. Sin embargo, las guías del 2015 han evolucionado a la par de la tecnología. Actualmente vivimos en un mundo muy tecnológico y no podemos ser pues ciegos a este crecimiento de la tecnología, y la AJA actualmente sabe que la gran mayoría de las personas, pues por lo menos allá en Estados Unidos, aquí un poquito menos, tienen disponibilidad de dispositivos móviles para llamadas, ¿cierto? Usted tiene en la mano casi siempre el celular, no, ni lo suelta, pues ya ni mira a la gente por andar ahí pegado al celular. Entonces, el celular se ha vuelto una herramienta incluso para la reanimación. Y ahora las nuevas guías nos dicen, si usted tiene un celular en la mano con altavoz, es importante que el equipo sea de altavoces, pues no sé, dando masaje con una mano y hablando por el celular por la otra, no. Con altavoces, marque su número de emergencias en altavoces, inicie la reanimación y escuche lo que le está diciendo la otra persona. Usted solo tiene que pensar en hacer compresiones y va a ir dando los datos para la persona que lo va a socorrer. Si usted no tiene esa posibilidad, no tiene celular, se lo robaron, no sé, cualquier cosa, entonces no deje el paciente. El mensaje claro es que acuérdense, reconocimiento del paro igual a compresiones cardíacas. Entonces, si usted no tiene cómo hacer eso, inicie las compresiones cardíacas
los primeros 2 minutos, que son el primer ciclo, que es fundamental en pediatría. Ese ciclo es vital, porque la gran mayoría de los niños salen del paro en esos 2 minutos. En cambio, si usted, en caso de las mamás, salen como locas pues de la casa a buscar quién las lleva al hospital, se pasan unos minutos valiosísimos, en los cuales disminuye la supervivencia al paro. Entonces, por eso en pediatría es fundamental que esos 2 minutos se hagan inmediatamente. Ya si a los 2 minutos el paciente no salió, no va a salir con lo que usted le está haciendo. Entonces, ahí sí, busque ayuda, marque el teléfono, coja, salga y busque un transporte y de RCP durante el transporte, pero no abandone el paciente, es como lo más importante. En cuanto a si vamos a seguir en CAB o en ABC, ustedes saben que hasta el 2010 todos teníamos en la cabeza que la reanimación era ABC, ¿cierto? Y ahí nos cambiaron el chip, que ya no era ABC sino CAB, y ahí es que nos quejamos. Pero lo más charro es lo siguiente, cuando había ABC para pediatría y CAB para adultos, eso se volvía una confusión muy importante. Usted decía, ay, pero es que es niño, entonces este niño le doy ventilaciones, y resulta que eso ocasionaba muchas confusiones como primera medida. Como segunda medida, era difícil la adherencia. No nos digamos mentiras, yo adoro los niños, me encantan, son la razón de mi vida, pero si yo me encuentro un niño en paro en la calle, todo vomitado, ensangrentado, con tierra, cualquier cosa, es muy poco probable que yo sea capaz de darle ventilación boca a boca a ese paciente, ¿cierto? Y en el hospital, examinen su conciencia y revisen dónde están los ambú en los hospitales, en la sala de hospitalización, en el carro de paro, ¿cierto? Entonces un niño hace paro en una habitación y usted tiene que ir a buscar el ambú, eso mientras usted lo consigue, busca a la jefe que es la que mantiene las llaves. Esas cosas son del día a día y del diario vivir, y ocasionaban que se retrasara muchísimo el inicio de la reanimación. Entonces encontraron lo siguiente: si usted iniciaba con ventilaciones, el retraso en el inicio de la reanimación era aproximadamente de 3 a 5 minutos. Mientras que si usted empieza con compresiones, no hay retraso en el inicio de la reanimación. Es que a no ser que no tenga brazos, ¿cierto? Pero si uno tiene sus 2 bracitos, inicia la reanimación inmediatamente sin ningún retraso. Entonces eso facilita enormemente la adherencia. No, ojo, no quiere decir que no vamos a dar ventilaciones. En pediatría es fundamental dar ventilaciones porque mejora la sobrevida al paro. Si no damos ventilaciones, la posibilidad que un niño salga del paro es ínfimamente más baja que si sí las damos. Recordemos pues que si estamos solitos hacemos 30 compresiones por 2 ventilaciones, y si estamos acompañados hacemos 15 compresiones por 2 ventilaciones. Es súper fundamental entender que es muy importante las compresiones cardíacas. Eso se hace lo vital en la reanimación. De hecho, la calidad de las compresiones cardíacas es lo que mide la calidad de la reanimación. Eso es lo que lo mide, no qué tan inteligente era el médico, no la calidad de las compresiones cardíacas. ¿Cómo se caracterizan unas compresiones cardíacas efectivas? Entonces, que compriman por lo menos 1/3 a la mitad del tórax, con una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Estas 2 cositas son súper importantes para que el paciente pueda tener flujo cerebral, pueda tener un buen gasto cardíaco, eso es lo que lo garantiza. Mínimas interrupciones entre las compresiones, pero eso es de las cosas más difíciles es esa. El que da masaje es el más elevado de todos. El que da masaje también quiere participar en cómo están preparando la adrenalina, también quiere ayudar a intubar, se le olvida en cuánto iba, ¿cierto? No cuenta. Es muy elevado, entonces hay que tratar de centralizar al que hace las compresiones porque es el más importante en ese momento. Permitir una diástole, entonces hay que hacerlo fuerte y hay que hacerlo rápido, pero permitiendo que el paciente, el tórax, recupere su posición original para que pueda haber diástole y perfusión coronaria, y hacerlo sobre una superficie dura. La técnica de las compresiones, pues en pediatría son estas 4 que ustedes ven ahí. En los niños pequeños menores de 1 año podemos utilizar estas 2 de arriba con 2 dedos o con 2 pulgares. Eso va a depender. Si estamos solos, siempre vamos a utilizar esta de los 2 dedos. Si estamos acompañados, podemos utilizar la de los 2 pulgares. En los niños más grandes utilizamos una sola mano y en los niños adolescentes utilizamos 2 manos. Sin embargo, eso no es así pues tan estricto que el año ni anoten, porque es que eso depende es de la relación reanimador-paciente. Yo les confieso, a mí pues dar reanimación con compresiones con 2 deditos me cansa mucho. O sea, yo hago un ciclo, pero 2 posiblemente no lo haga bien. Entonces, si yo sé que no tengo buena coordinación entre la fuerza y la velocidad que doy las compresiones con esa técnica, puedo pasar a la siguiente. Puedo utilizar una mano regulando la fuerza con que comprimo el tórax del paciente.
El desfibrilador externo automático hace parte pues del soporte circulatorio avanzado o el desfibrilador pues manual que conocemos. En el 2005 no se recomendaba pues para pediatría, pero con el paso de los años se ha visto mejor evidencia porque se sabe que el beneficio de utilizar un desfibrilador a cualquier edad es muy superior al riesgo que puede generar ese desfibrilador. Si tenemos un desfibrilador manual, ese es el que tenemos que utilizar. O sea, tenemos un DEA y un desfibrilador, tenemos de todo. Utilizamos el desfibrilador manual, ¿sí? Pero si no tenemos ese, utilizamos pues lo que vamos teniendo. Si tenemos dos DEAs, uno con atenuación pediátrica y uno sin atenuación pediátrica, usamos el de atenuación pediátrica porque ese me va a garantizar una dosis de energía más apropiada para el paciente. Pero si no tenemos con atenuación pediátrica, pues usamos lo que tenemos, que es el de adultos, que la dosis es mucho más elevada, pero como ya les dije, el beneficio supera el riesgo para estos pacientes. El desfibrilador, yo creo que esa es la única cosa que uno en la vida le tiene que hacer ciego caso. O sea, caso ciego, si usted en la casa no le obedece a la mamá o a la esposa, hágale caso al desfibrilador, que ese sí usted no puede pelear con él, no lo permite. Y es muy sencillo, vea, eso tiene un puerto donde enchola nomás esto, ahí no cabe sino esa cosita. Si hay paletas pediátricas, deben utilizarse las paletas pediátricas hasta los 8 años. Si no hay paletas pediátricas, pues usamos las de adultos, colocamos una adelante y otra en la parte posterior del tórax. El desfibrilador se usa muy sencillo, tiene 3 números, 1, 2 y 3, y la lógica dice, pues el 1 es el 1, ¿cierto? Es de primero. Entonces ese es el botón de inicio, está en el 1. Entonces uno hace caso, oprime el botón de inicio, y él empieza a hablar y te dice todos los pasos que tienes que seguir. Cuando vaya en el 3, él te va a informar si ese paciente se beneficia o no de una descarga, y si es automático del todo, él solito da la descarga. Si es semiautomático, usted oprime el botón y se da la descarga del paciente. Es muy importante coordinar adecuadamente la reanimación con el uso del desfibrilador para que no haya retrasos en la reanimación por ponernos a colocar el desfibrilador. El manejo de la vía aérea, entonces, como típicamente lo conocemos y lo vamos a hacer boca a boca, boca a nariz, dependiendo de la edad del paciente. Miren que de todas maneras eso tiene una recomendación muy fuerte, una calidad de la evidencia moderada. Quiere decir que a pesar de que eso es como no tan chévere, sí, o sea, en pediatría es muy importante dar ventilaciones y uno tiene que tratar de garantizar darlas siempre. Podemos utilizar protectores, que realmente los protectores que sirven para evitar que a uno se le pegue una infección son unos que tienen válvulas en el dispositivo, y eso hace de todas maneras que si uno no lo sabe utilizar, no tiene experiencia en ellos, no logre dar una ventilación adecuada a alturas de ese paciente. De todas maneras, la transmisión, uno pues más como por escrupuloso, pero la transmisión de enfermedades infecciosas derivadas de una RCP es muy baja, pero si a uno están de malas pues que le da, la ARP no le va a decir, ay, tan querida esta doctora, pues como le gusta reanimar a los niños. No, usted no utilizó los elementos de protección y el problema es propio. La bolsa máscara, entonces, es lo que vamos a utilizar en el hospital. Esa bolsa máscara requiere entrenamiento y en pediatría requiere un entrenamiento un poquito más exhaustivo porque a veces no es tan fácil ventilar con bolsa máscara de manera apropiada a los pacientes. Tenemos que utilizar las mascarillas apropiadas y tenemos que utilizar la maniobra de las 6 de la E que ustedes conocen. Vamos a ver si esta sí rueda porque es muy importante ver que la maniobra de las 6 de la E en pediatría es súper fundamental. Vea, uno se le van los deditos unos centímetros y el paciente no ventila. Recuerden que la E en pediatría tiene que ser sobre todo el huesito, sobre todo la rama mandibular. No te puedes pasar el tejido blando, sobre todo los hombres que tienen manos tan grandes. Uno los ve que con una mano le llegan al tórax al paciente. Entonces, no, los deditos en la ramita mandibular, porque miren acá este video es muy ilustrativo de lo que sucede cuando no hacemos una buena E. Aquí este anestesiólogo está haciendo una E perfecta, el paciente expande muy bien. Miren, cuando coloca sus dedos sobre el tejido blando del paciente, el paciente ya no expande. Y mire que no hizo nada más. Entonces, hacer una maniobra correcta de la E, miren, correcta de la E, expande apropiadamente, ubico mal los dedos y el paciente ya no me expande. Entonces, a veces es simplemente colocar la técnica adecuada para que tengamos una ventilación bolsa máscara efectiva. Hay algunas situaciones especiales en la reanimación básica. En esto hacen mucho énfasis en estas guías del 2015, que nos fijemos bien, porque incluso el algoritmo de este año trae este pedacito metido ahí en el algoritmo, y es lo siguiente. Si usted tiene un paciente que no responde, no respira o jadea, pero cuando usted le toma el pulso, encuentra pulso con una frecuencia mayor a 60, ese paciente de lo que más se beneficia es de darle ventilaciones, ventilación con presión positiva. Y empezamos a verificar el pulso cada 2 minutos. Si ese paciente está en las mismas condiciones, no responde, no respira o jadea,
pero cuando usted le toma el pulso, tiene pulso, pero es menor de 60, en ese caso vamos a dar también ventilaciones con presión positiva cada 3 a 5 segundos, vamos a hacer entre 2 y 4 ventilaciones, y si el paciente el pulso no le mejora, iniciamos compresiones. Pero ojo, este caso de abajo, si no hay disponibilidad de dar inmediatamente ventilación con presión positiva, iniciamos compresiones. Quiero que eso quede muy claro porque no es cambiar el chip, es simplemente que si tenemos la disponibilidad de dar ventilaciones inmediatas en un paciente que tiene pulso menor de 60, no respira y no responde, lo hagamos porque probablemente no vaya a necesitar el masaje. Pero si no tenemos cómo dar las ventilaciones, iniciamos compresiones inmediatamente. Activamos el código azul después de la reanimación básica, es decir, esos 2 minutos iniciales, supongamos que no teníamos teléfono inteligente y nos tocó entonces hacer los 2 minutos así solitos, activamos el código azul, ya sabemos que si es un solo reanimador, primero hacemos el ciclo, si son 2 reanimadores, uno puede ir haciendo la activación antes, acordémonos que debe ser de manera apropiada y que todos los hospitales deben tener una estandarización de su activación de código azul. La diferencia básicamente entre soporte vital básico y avanzado es una diferencia que solamente se limita a los recursos. Puede ser que haya un niño que haga paro delante de 5 intensivistas pediatras y si esos 5 intensivistas no tienen recursos, va a ser reanimación básica hasta que lleguen los recursos. Entonces, básicamente depende de los recursos. En la básica no necesitamos sino 1 o 2 reanimadores, no necesitamos ningún dispositivo o necesitamos muy pocos, en este caso incluyen la bolsa máscara para la ventilación e incluye el desfibrilador externo automático. Lo puede realizar personal lego o personal con experiencia, en cambio en la avanzada necesitamos un equipo completo de reanimación que idealmente deben ser 4 personas, que lo constituyen el líder de la reanimación, que debe ser la persona con más experiencia en reanimación en ese momento, la persona encargada del masaje cardíaco, la de suministro de medicamentos y un cuarto que es apoyo, que básicamente sirve para relevar a la persona del masaje, para traer los insumos que se necesiten y para informar a la familia, que es un momento vital de información a la familia. No los dejemos por allá sufriendo en lo que está pasando. Se requiere dispositivos avanzados, o sea, necesitamos Yelcos, súper avanzado para atender a ese paciente, necesitamos atención para manejo de vía aérea avanzada, o sea, para intubar, y necesitamos personal experto, o sea, todos ustedes. Es muy importante que ese equipo tenga una comunicación adecuada. Nada nos ganamos con 15 personas metidas en un cubículo haciendo reanimación a un paciente cuando hay 0 comunicación y todos están haciendo lo que cada uno piensa. La comunicación es fundamental si queremos que la reanimación tenga éxito, y el éxito de una reanimación está dado porque salga el paciente, no solo porque viva, sino porque sobreviva sin secuelas neurológicas. La vía aérea avanzada, entonces continuamos la ventilación bolsa máscara, una FI2 al 100%, y cuando tengamos problemas con la ventilación bolsa máscara, no es ahí dar por dar, hay que estar pendientes de que el paciente efectivamente haya excursión torácica adecuada de ese paciente. Si no estamos logrando una excursión torácica adecuada del paciente, entonces aspirémosle las secreciones, pongámosle una cánula orofaringea. En los niños es súper importante esto, es comprimir el abdomen. Los niños entre más pequeñitos, usted les da ventilación con presión positiva y se les infla ese abdomen, así usted pues trate lo más juicioso de no dar mucha presión, eso se infla y empieza a limitar la ventilación de una manera muy importante. Entonces, de manera temprana, si usted va a dar ventilación con presión positiva, hay que pasar una sondita evacuante de aire al estómago. Y el uso de la máscara laringea es un dispositivo que pesar, yo no sé por qué la gente casi no lo usa, pero en RCP, en transportes cortos, es un dispositivo altamente efectivo que requiere un entrenamiento que es muchísimo menor al de intubación, que tiene unas complicaciones en su aplicación muchísimo menores, no está exento de riesgos, o sea, si el paciente está pues que vomite, pues no se debe utilizar, si el paciente tiene sangrado o trauma del maxilofacial, pues tampoco es lo más indicado, o si es un transporte largo tampoco, porque pudiera desplazarse y usted no darse cuenta, pero es un dispositivo muy sencillo de utilizar. Y veamos acá en este video que la inserción pues realmente no requiere mucho entrenamiento. Miren que uno se pone a inventar con la máscara laringea y que le mete el dedo y que abra la boca, y realmente ahí es cuando uno empieza a tener dificultades. La máscara laringea se pone suavecito, sin necesidad de meterle el dedo al paciente a la boca, ni nada por el estilo. Si usted está teniendo muchos problemas con la lengua del paciente, porque los niños tienen una lengua muy grande en general, la puede sostener con una gasita y retirarla un poquito para que la máscara se deslice con facilidad. Miren que ahí usted no tuvo pues que hacer una cosa maravillosa, ¿cierto? Simplemente pasar la máscara, inflar
el manguito y dar las ventilaciones. En RCP cada vez la evidencia es mucho mejor para máscara laringea porque no requiere que suspendas las compresiones durante la reanimación y te garantiza que el paciente va a recibir una ventilación efectiva. Ojo, hay que estar pendiente de que la máscara no se desplace, hay que estar pendiente de eso, no es ponerla ahí pues y no parar bolas, no, hay que estar pendiente de que la máscara no se desplace. La intubación es un procedimiento del soporte vital avanzado que puede realizarse en cualquier momento de la reanimación, pero ojalá y cada vez está más descrito que el médico pues que se enreda ahí intubando, o sea, uno ve a un paciente y ya le está calculando el número del tubo. No, o sea, la intubación es muy importante, pero una intubación en un momento inapropiado puede ser peor que manejar al paciente con bolsa máscara. Cuando usted tiene que decir, no, vea, si yo no he intubado nunca a un paciente en mi vida, pero lo tengo que bregar a intubar. ¿Cuándo? Cuando usted está dando ventilación con bolsa máscara y no lo logra, el paciente no tiene excursión torácica a pesar de que usted ya hizo todas las estrategias que ya vimos. Cuando la vía aérea no está protegida, es decir, ese paciente está vomitando, tiene secreciones o sangre. Y el recuperar la circulación, pues ya según las indicaciones de intubación que todos conocemos. La intubación pediátrica requiere experticia. Las complicaciones pueden ser hasta el 50% en manos no expertas. El trauma, el vómito, la aspiración y esta complicación que a la gente casi no le preocupa, pero es muy preocupante porque los niños se desaturan durante las intubaciones y sufren episodios de hipoxia. Ese niño seguro que no va a morir, pues seguro que va a salir, pero las complicaciones neurológicas a largo plazo de esas hipoxias todavía pueden ser importantes en ese paciente. La secuencia de intubación rápida pues no se realiza en los pacientes en paro cardiorrespiratorio y en los que no están en paro cardiorrespiratorio siempre debe utilizarse la secuencia de intubación rápida. ¿Qué condiciones hay que tener para esa secuencia? Pues que haya un acceso venoso disponible, que se tenga experiencia en intubación y que el paciente se pueda monitorizar. En cuanto a la ventilación, ya les conté pues que mejora la supervivencia en pediatría. Siempre hay que tener precauciones en no dar excesiva ventilación, no dar excesiva frecuencia o excesivo volumen, ya que eso trae estas complicaciones para el paciente. Y es muy importante recordar que cuando ya tenemos el paciente intubado, no hacemos secuencia, no hacemos la 15 compresiones por 2 ventilaciones, sino que damos entre una ventilación cada 3 a 5 segundos en el paciente, mientras las compresiones son ininterrumpidas. La oxigenación, entonces es importante decir que una vez se restablezca la circulación debemos disminuir la FiO2 para que el paciente sature solo lo necesario, porque la hiperoxia puede tener riesgo de daño oxidativo en nuestros pacientes. Hace parte también de la circulación y el manejo avanzado del paciente los accesos vasculares. Todos sabemos que canalizar una vena en un niño de entrada ya es difícil, ¿cierto? Entre más chiquito, más difícil. Pero si el paciente está en paro, ahí sí se convierte en un problema muy difícil. Y actualmente la guía es evidencia de una recomendación fuerte que si usted en 2 minutos de intento de canalización de vena periférica no lo logre, debe utilizar una intraósea. La debe utilizar. El acceso intraóseo es un acceso fácil, de bajo riesgo para el paciente y que sí le puede salvar la vida en muchísimas ocasiones. Entonces, los hospitales donde no haya agujas intraóseas, que es lo ideal para una acceso intraóseo, pues debemos empezar a pedirlos porque puede salvar la vida de los pacientes y también la de uno, pues, en ese momento. Incluso las guías del 2015 dicen que es de elección, usted puede decir, no me le coja vena que yo le voy a poner ya una intraósea, si el paciente está en paro y usted ve el paciente con muy mala perfusión. Si usted ya ve que el paciente está muy mal perfundido, pues ¿qué va a poner a chuzarlo si la vena va a ser muy difícil? Póngale la intraósea de inmediata. Y es que yo nunca he puesto una intraósea, pues si no la pone nunca la va a poner, ¿cierto? Entonces va poniendo la primera para que las otras le vayan haciendo más fácil cada vez. El intratraqueal sigue desestimulado. En las guías de la AJA todavía lo dejan ahí como que vea, si usted pues definitivamente está tan mocho que no es capaz de ponerle vena, ni intraósea, ni nada, bueno, pues hágale por la vía intratraqueal. Pero en las guías europeas incluso está contraindicado ya el uso intratraqueal de medicamentos, porque eso tiene muchas incertidumbres acerca de lo que puede ocasionar esos medicamentos por vía endotraqueal. La desfibrilación en el manejo del soporte avanzado debemos tratar en lo posible de hacerlo con un desfibrilador manual, que nos permite distinguir qué ritmo de paro tiene el paciente. Algunos desfibriladores externos automáticos en la pantallita nos muestran el ritmo del paciente, entonces son muy útiles porque nos ayudan a ver qué tipo de ritmo tiene el paciente. Pero en realidad lo único que nos interesa ver a nosotros es si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Es decir, si es una ATV sin pulso o un FB, estamos ante un ritmo desfibrilable y vamos a utilizar unas paletas grandes para todos los niños mayores de 10 kilos o para todos si no hay más. Y si no hay más,
Y si no hay paletas pues de niños, lo que podemos hacer es colocar una paleta adelante y otra paleta atrás para garantizar pues que sea correcta la administración de la energía. Empezamos con 2 joules, si el paciente no sale, repetimos la descarga con 4 joules y podemos las descargas siguientes subir hasta 10 joules por kilo sin sobrepasar la dosis máxima del adulto. Y esto es muy importante. Debemos minimizar el tiempo entre la última compresión y la descarga. Ese tiempo que se demora uno entre que suelto el masaje y doy la descarga, está descrito que es crucial, porque si uno demora más de entre 2 segundos a 3 segundos, si uno se demora más en ese cambio, es posible que esa descarga no sea efectiva. Entonces hay que minimizar ese tiempo en que uno se separa del paciente. En los ritmos no desfibrilables, que son la mayoría, el 80% de los pacientes pediátricos tienen un ritmo no desfibrilable, asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en esas hacemos RCP convencional, o sea, masaje, ventilación, adrenalina, y en estos pacientes rápidamente tenemos que preguntarnos por las 4H y las 4T, que son las posibles causas reversibles de estos ritmos de paro, y ustedes pues esas ya se las saben muy bien. Los medicamentos, entonces, ojalá el cálculo de la dosis se hiciera con el peso real del paciente, o sea, la mamá, cuánto pesa el niño, pero es que a veces en esas circunstancias, ¿quién se va a acordar de cuánto pesa el niño, cierto? A veces no es posible. Entonces, lo que sigue en recomendación es utilizar la cinta de Broselow, que es una cinta métrica que nos permite saber el peso del paciente basado en la talla de ese paciente en ese momento. Con eso deberíamos utilizar, pero si definitivamente no, pues bueno, nos hacemos a las formulitas pues que no sabemos para los pesos. En cuanto a la adrenalina, es el único medicamento en toda la vida y la historia de ustedes que se tienen que aprender de memoria, que se lo tienen que repasar y que cuando vayan en el carro repasen la dosis de la adrenalina y antes de los turnos, porque resulta que este medicamento uno no puede ponerse a cara, pues Google, ¿cuál es la dosis de la adrenalina? No, en el momento no se puede, ¿cierto? Y cuando uno revisa eventos de paro, resulta que la adrenalina es lo que más se ve que tiene dificultades. Y uno ve que las megadosis de adrenalina que se aplican a los niños son supremamente comunes. Y en este caso más no es mejor. En este caso más puede llevar a complicaciones miocárdicas o a complicaciones neurológicas en ese paciente. La dosis, pues ustedes la conocen, es de 0.1 mililitro por kilo de una solución que nosotros hacemos una ampolla de adrenalina con 9 centímetros de solución salina y la utilizamos para todos los tipos de paro cardíaco. La atropina cada vez está pues su uso tiene menos indicaciones. Actualmente entonces solo se recomienda cuando el paro sea desencadenado por tono vagal o por intoxicaciones, o sea, tono vagal, usted está intubando al paciente y le hizo paro. Eso es muy frecuente en pediatría. En ese caso usted podría darse el chance con la atropina, pero si no se acuerda la dosis, ¿cómo es que era el doble? Use adrenalina, que con eso va a quedar muy bien. Actualmente hay un cambio importante en la atropina y es que antes nosotros teníamos una dosis mínima para atropina, decíamos 0.02 miligramos por kilo, mínimo 0.5, máximo tanto. No, ya la dosis mínima de la atropina es la que dé por peso del paciente, ya no se recomienda utilizar dosis mínimas de atropina. Otros medicamentos como la glucosa lo utilizamos si el paciente tiene pues hipoglicemia con un grado de recomendación fuerte. No se recomienda utilizar de rutina bicarbonato en los pacientes con paro y tampoco calcio. Y en cuanto a los medicamentos antiarrítmicos para los ritmos desfibrilables, o sea, para FB o TB, tradicionalmente hemos utilizado amiodarona, ¿cierto? Que es lo que nos decía la guía, para todos apréndase amiodarona, 5 miligramos por kilo, la utilizamos después de la tercera desfibrilación no exitosa y la repetimos después de la quinta desfibrilación no exitosa. Pero actualmente las guías nos dicen que los estudios han demostrado que amiodarona y lidocaína tienen la misma efectividad, o sea, usted puede utilizar cualquiera de las dos, no las dos, no, una de las dos, o amiodarona o lidocaína, como alternativas pues a este tratamiento. Los líquidos en el paciente en paro, pues si el paciente la etiología es posiblemente por un shock hipovolémico, utilizamos bolos de 20 cc por kilo. Cada vez hay creciente evidencia en que es mejor utilizar cristaloides balanceados, o sea, lactato de Ringer sobre la solución salina para la reanimación hídrica de los pacientes. Y ojo que esto es súper importante, en las nuevas guías sale que en las enfermedades febriles sin choque, sin signos de shock, hay que utilizar los líquidos con extrema precaución. Es que nos volvimos que todo lo extrapolamos, ¿cierto? Entonces, shock séptico nos dicen, échale líquidos hasta que el paciente recupere los signos de perfusión. Y eso lo extrapolamos a todo el mundo. Entonces ya llega un niño con fiebre y toma tu bolo. Bolo porque sí, un bolito pues que no se le niega a nadie, ¿cierto? Y resulta que sí hay que negárselo a muchos pacientes porque esos bolos inadvertidos que ponemos a veces en los pacientes van a llevar al paciente a un peor desenlace. Entonces,
reevaluar siempre ese paciente. Finalmente, entonces, cuando el paciente restaura la circulación espontánea, debemos proceder a la estabilización, no el manejo posparo. La primicia fundamental es que todo niño que necesite maniobras de reanimación debe ser remitido a una unidad de cuidado intensivo. No es que, ay, señora, su hijo salió del paro, gracias a Dios, bueno, ya se lo puede llevar para la casa, venga por consulta externa en 2 días a ver qué es lo que tiene el niño. Y ustedes se ríen, pero eso pasa muy frecuentemente porque el niño hace paro, se queda en urgencias y 8 horas después todavía está en urgencias, 12 horas después todavía está en urgencias porque no ha habido cómo hospitalizarlo y la mamá detrás de uno, ya se alivió, no le va a dar de alta. Y uno también, pues con el servicio colapsado, da de alta a estos pacientes y la posibilidad de reincidencia de paro es principalmente en las 24 horas después de un paro cardiorrespiratorio, entonces hay que tener cuidado con esos pacientes. Para finalizar entonces y resumirles, que ustedes dijeron, pero esta habló pues un rato y básicamente dijo lo mismo del 2010. Resulta que sí, las guías del 2015 realmente hicieron mucho énfasis, fue en mejorar la calidad de la evidencia de las intervenciones que hacemos actualmente. Pero realmente cosas nuevas para estas guías solamente se resumen en estos 5 pasitos. El primero es lo que les hablé de los líquidos en los pacientes sépticos sin choque, que debemos limitar pues el uso indiscriminado de los líquidos. Lo que les dije de la atropina, pues que ya no existe dosis mínima de la atropina y que ya de rutina no se utilizan las secuencias de intubación rápida. Recuerden que antes decíamos, niño menor de 1 año, menor de 10 kilos, a todos les ponemos atropina. Ya no es necesario, eso no mejora la incidencia de paro durante la intubación. El otro es que para los cuidados posparo se hace mucho énfasis en evitar la fiebre y controlar la temperatura de los pacientes. Y el último cambio, pues, aclaración que se hizo en estas guías es que utilizar amiodarona es tan efectivo como utilizar lidocaína. Muchísimas gracias por su atención. Lo hayan disfrutado. Si tienen preguntas, y si no, los espera el refrigerio. ¿Cierto?